Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Sevilla TV que les tenemos preparado en el día de hoy para que disfruten de la tarde y les sirva de previa para el partido de esta noche, para ese importante encuentro del Sevilla Fútbol Club en esa final frente a la Roma. Precisamente nos hemos marchado a Budapest para conocer cuáles son las sensaciones antes de ese partido. Hemos estado con algunos compañeros de la prensa, pero también les tenemos preparado un programa muy literario porque Yolanda Guerrero nos viene a presentar su nuevo libro. También vamos a hablar de la energía solar, de ahorrar en las facturas de la luz, gracias a los amigos de Hogar Solar que nos vienen a visitar y nos explican un poquito pues cómo va todas estas cuestiones de las placas solares. Y terminaremos con música porque también nos va a visitar Joana Romero. Así que ese es el programa, ese es el menú que le tenemos preparado. No se vayan. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de una historia de amor que guarda este libro de Yolanda Guerrero, El día que mi madre conoció a Audrey, pero que a su vez también encierra algo que los andaluces pues desconocemos mucho. Y es la realidad, tampoco se ha escrito mucho, incluso tampoco los historiadores pues han podido indagar mucho sobre el cierre de la verja, del cierre de esa puerta hacia Gibraltar que dividió a un pueblo prácticamente, y de eso habla también y de eso se comenta en esta obra de Yolanda Guerrero que tenemos aquí, que nos acompaña en el día de hoy. Yolanda, buenas tardes. Buenas tardes, encantada. Gracias por venir y gracias por escribir algo que, por ejemplo, mi generación desconoce muchísimo, pero bueno, también, corrígeme si me equivoco, ves que los últimos documentos que se han descatalogado de todo lo que sucedió, del cerrojazo de la verja, han sido en 2018, ¿no? Cuando se han podido conocer, han salido a la luz, ¿no? Sí, efectivamente, fue en el 2018 cuando y no todos. Claro, se desclasificaron algunos secretos de los archivos militares de Ávila y ahí se descubrió cuáles eran los planes para Gibraltar en aquella época. El cerrojazo se produjo en el 69 y había incluso planes de atacar Gibraltar de guerra. Algunos periódicos de Gibraltar hablaban de guerra y es verdad que hubo algún plan aislado, hubo un plan muy peregrino que era del gobierno franquista de soltar globos cautivos sobre Gibraltar. Sí. Y claro, todos los ministros se le echaron encima y dijeron, pero no es imposible, van a estrellarse los aviones, no puede ser. Todo era en plena pugna por conseguir que Gibraltar fuera español. Lo dicho, es que se conoce muy poco de un episodio de nuestro país y de nuestra tierra, de Andalucía, de la que poco se habla. Es que no se ha escrito absolutamente nada, ¿eh? No se ha escrito y es una pena, porque muchos gibraltareños lo comparan con el muro de Berlín y no están desencaminados, porque es verdad que fue el cerrojazo, había dos verjas, la verja británica, la verja gibraltareña, y donde había bobbies británicos, y la verja española, estaban separadas por 100 metros. Fue como el muro de Berlín, efectivamente. La gente no podía entrar ni salir a través de esas dos verjas, claro, en un trayecto que se hacía en 2 minutos a pie, parejas separadas, familias destrozadas, padres y madres que murieron sin ver a sus hijos por última vez. Muy duro, ¿eh? Fue muy duro. Y con la intención, claro, nadie imaginaba que iba a durar tanto tiempo. Con la intención, según dijo Fernando María Castilla, que era el ministro, le llamaban el ministro del Asunto Exterior, no de Asuntos Exteriores, porque solamente tenía un asunto del que se preocupaba, que era Gibraltar. Y este ministro lo que quería el régimen franquista era estrangular a la roca, estrangular a Gibraltar como una fruta madura hasta que cayera del lado español, porque ya la ONU estaba poniéndose a favor de España. Pero claro, consiguió todo lo contrario, consiguió que el mundo se pusiera en contra de algo que lo que claramente pretendía era matar de hambre prácticamente a 30.000 personas que vivían en la roca. Y todo ello contado con una historia de amor que se endulza un poco más, ¿no? Que le da, por lo menos, no le da tanta crueldad como tuvo, ¿no? Claro, y además es que son las historias reales. Es que lo que consiguió, claro, también es cierto. Claro, lo que consiguió el cerrojazo fue truncar historias de amor, historias de padres e hijos, historias de hermanos, de amigos y de parejas como la mía. Parejas que además tenían unos hándicaps especiales, tenían a sus propios Montesco y Capuleto tirando cada uno de un extremo. Es muy así, ¿verdad? Claro, porque es que es lo que yo quería reflejar, cómo la intransigencia, la incomunicación, la falta de empatía
puede llegar a afectar de una manera tan cruel y tan brutal a la vida de las personas. En realidad... Es que un poco de intransigencia fue de lo que murió Romeo y Julieta, ¿no? Exactamente, es que murieron de eso, porque el amor no los mató, ellos estaban enamorados. Claro. Lo que los mató fue a los Montesco y los Capuleto. Después, en el epílogo de Romeo y Julieta, hay unas frases muy bonitas en las que los propios Montesco y Capuleto, las dos familias que habían llevado a la muerte de los amantes, dicen, el amor no los llevó a la tumba, los llevó el odio ajeno. Y eso pasa constantemente. Eso pasó, por supuesto, pasó con La Verja y posiblemente historias mucho más duras que la que cuento yo. Pero fue así, fue real. O sea, yo quería escenificar la dureza de una cosa tan política y tan dura como fue el Cerrojazo, simplemente en una historia cotidiana, en una historia de dos personas normales. Es curioso, que muchas veces, y ahora en los tiempos que corren, que hablamos de macroeconomía, que hablamos de las decisiones a nivel global, mundial, y no nos damos cuenta de cómo influyen o cómo tienen ese reflejo esas decisiones tan globales bueno, no solo a economías domésticas y pequeñitas, sino a historias e intrahistorias tan minúsculas para las decisiones que se toman, como es pues una historia de amor. Sí, alguno de mis personajes se refiere a ellos como la gente. Y la gente en el sentido más intrínseco de la palabra. La gente la componen las personas, los seres humanos, con sus historias de humanidad. Y hay un momento en que una niña dice: cada vez que mi madre me llevaba a La Verja a ver a mi padre, yo me sentía parte de ese grupo tan importante llamado gente. Que se te pone los pelos de punta. Claro, es que eso Vivir esa situación tuvo que ser... Imagínate. Como visitar a un familiar en la cárcel, ¿no? Claro, que es inocente y no ha hecho nada, pues 3/4 de lo mismo. Exactamente, entonces se vestían de colores llamativos, le ponían una flor en el pelo, unos llevaban globos, otros hacían tal, para que a los 100 y pico metros que había de distancia entre una verja y otra pudieran distinguirse. Claro. Y eso es muy duro para una niña, un niño, ver crecer, o sea, crecer y ver a su padre o a su madre, o a su abuelo, o a su tío, o a sus amigos de lejos, es muy duro porque los niños no lo entienden los adultos, como para que lo entienda un niño. Imagínate un niño, un pequeño. Hay crueldad, hay mucha crueldad. No sé si te ha sorprendido el nivel de crueldad con el que te has encontrado a nivel de documentación a la hora de escribirla y demás, si es lo que tú pensabas o lo has superado. No, es muchísimo más de lo que yo me imaginaba. Yo, como todos los españoles, no sabía exactamente qué es lo que había sucedido. Yo sabía que había habido un cerrojazo, yo era pequeña, yo lo viví, pero no lo recuerdo, no lo puedo recordar porque yo era pequeña. Yo nací en el 62 y no recuerdo el cerrojazo, pero tampoco creo que las generaciones mayores que yo lo recuerden con tanta nitidez, porque fue algo que pasó prácticamente desapercibido. Y sin embargo fue tremendo porque toda la comarca del Campo de Gibraltar, especialmente la línea de la Concepción, vivía muy bien gracias a las relaciones con Gibraltar, gracias a que podían pasar al principio, durante la posguerra, era gracias al extraperlo, a las matuteras que cruzaban de toda la serranía de Málaga y también de Cádiz, iban a Gibraltar a intercambiar productos y llevárselos escondidos a España, productos tan simples como penicilina o sacarina, que abulta menos que el azúcar, pero endulza más. Y era una vida cotidiana normal que lo hacían con la mayor naturalidad del mundo. Después ya no hubo matuteras, ni recoveras, ni extraperlistas, ya hubo un comercio normal y corriente, pero todo eso, unos iban a bailar a sevillanas, a la línea, otros iban a Gibraltar a fregar casas, porque los españoles y las españolas trabajaban allí en trabajos que los gibraltareños, hay que reconocer, no querían hacer, pues como nos ocurre ahora muchas veces con la inmigración, pero se iban proporcionándose prosperidad los unos a los otros. Y todo aquello quedó truncado de repente y me sorprendió, efectivamente, me sorprendió la crueldad, porque yo no sabía que había sido así. Yo no sabía que había sido con 2 días nada más de preaviso, personas que tuvieron que decidir en solo 2 días en qué lado nos quedamos, porque unos tenían trabajo en un lado, otros en otro, y las familias tuvieron que decidir si seguían juntas o no. Muchas de ellas pensaron, total, esto va a durar 2 días, pues tú te quedas en Gibraltar, sigues trabajando, yo me quedo en la línea y dentro de 2 semanas esto se acaba. Es que no nos damos cuenta, pero ahora con el paso de los años, ese litigio, y quien vaya a la línea y quien bueno, pues conozca un poquito de la zona, saben la confrontación que existen entre 2 tierras que antes eran hermanas y que se llevaban perfectamente bien y que ahora
pues hay ese sentimiento de bueno, pertenencia de uno a la otra. Incluso, fíjate, Yolanda, y tú lo sabes mejor que yo seguro, hay personas de la línea que se sienten más de Gibraltar que de la línea. Absolutamente, es así, es así. Y fue fruto mucho, en parte, de esto que no quisieron ellos, se lo comieron y se lo bebieron de una manera pues impuesta. Y ahora sí, fíjate, de aquellos, ¿cómo se dice? De aquellos barros estos lodos, de aquellos polvos estos lodos. Exactamente. ¿No? Y es que es así, literalmente. A mí me comentaban en San Roque, en la línea, que en esa zona nadie grita el mantra este que hay en toda España, sí, que sigue estando Gibraltar español. Nadie dice eso, porque ellos se consideran todos parte del campo de Gibraltar y todos formaban un solo pueblo. ¿Qué ocurre? Que cuando a Gibraltar Franco les cierra la verja, empezó a nacer un sentimiento de odio contra esa España que les estaba intentando matar de hambre. Pasaron los años y la verja no se abría y ese sentimiento fue creciendo. ¿Cuál fue el primer sacrificado de todo aquello en Gibraltar? El idioma, el español. Dejó de hablarse español en las casas, dejaron de enseñar español a los niños. Esto llegó a su culmen en el 2011. Es importante la educación y la cultura y a partir, es la primera guerra que se lidia. Fundamental, porque además es que el lenguaje y la cultura es lo que une a las gentes, lo que sirve para comunicarse. Estamos hablando de que la incomunicación mató a Romeo y Julieta. Pues efectivamente, la incomunicación, la falta de un lenguaje común fue lo que les distanció muchísimo más. Y los gibraltareños, te decía que en el 2011 se cerró el Instituto Cervantes, además en Gibraltar, y ahí fue como la última piedra de esa separación lingüística que es tan importante. Ahora mismo en Gibraltar las nuevas generaciones hablan prácticamente solamente inglés, mientras que antes se hablaba español, inglés y el llanito, que es muy bonito el idioma porque incorpora expresiones típicas españolas, las traduce literalmente al inglés y es muy bonito. Esto se fue perdiendo poco a poco y todo fue porque el rencor anidó de tal manera y con razón, un istmo, una pequeña península dentro de la otra península a la que le cortan de raíz el istmo y se quedaron diciendo ¿por qué no nos quiere España? ¿Por qué no se hace esto España? Y eso fue lo que ha ido haciendo que cultivando esa pertenencia más al pueblo inglés que al español. Claro, y ellos no quieren ser españoles ahora. En aquel momento no querían, porque es lógico, no quieren incorporarse a una dictadura. Claro. En el año 69 votaron en un referéndum no a España, porque en aquel momento ellos tenían libertad, tenían unos adelantos que España no tenía, y lógicamente ellos no quisieron pertenecer a una dictadura. Ahora ya es por un rencor atávico, que viene de muy lejos. Es que hay una cosa que yo creo, y perdona que te interrumpa, es que yo creo que todo eso que estás contando lo reflejas perfectamente bien en el libro en una cuestión como es la música. Sí. Con los Beatles, con los melenudos. Estamos hablando que por aquel entonces en España estaba sonando el toro y la luna, cuestiones muy, muy típicas y tradicionales de España, y llegan los Beatles y lo revolucionan absolutamente todo. Entonces, yo creo que ese es el mejor ejemplo de dónde se encontraba España y dónde estaba el resto del mundo. Entonces, claro, se explica perfectamente por qué Gibraltar no quiere eso. Es que es totalmente legítimo. Esto es que es evidente, es que es evidente. Además, los Beatles, es muy curioso, lo mencionas, porque los Beatles fueron mucho más que un grupo de música para España, mucho más que eso. El primer concierto que dieron en España, solamente dieron 2 en sus 9 años de vida. En Madrid y en Barcelona. En Madrid y en Barcelona, y el primero fue Madrid. Y yo lo reflejo porque es donde se conocen mis personajes y se enamoran. En ese concierto de los Beatles, la gente, hubo muchas entradas, muchos jóvenes que no pudieron entrar porque había cargas policiales muy importantes con el objetivo de disuadir a los jóvenes de que entraran en la Plaza de Toros. No quería, el régimen quería que aquello fuera demostrar que era simplemente un espectáculo de melenudos. Otra vez la cultura. Exactamente, otra vez la cultura tan importante. Sin embargo, los Beatles para los españoles era el soplo de libertad. Es decir, una música que venía de fuera cuando todavía España estaba cerrada, era jóvenes que no pretendían salir a la calle a manifestarse contra Franco. No, porque las canciones de los Beatles tampoco eran canciones protestas, eran canciones de amor que tenían un ritmo diferente y una forma de entender la vida diferente, pero que tampoco eran cuestiones políticas. No eran subversivas en absoluto, para nada. Y sin embargo los jóvenes las interpretaron como que eran una forma
de liberarse pues efectivamente de esa música que quería el régimen en aquella época. Después del concierto de los Beatles, un par de años después, salió José Luis y su guitarra cantando el Gibraltar español, los tres sudamericanos cantando a la gibraltareña, a la que España le enseñó la verdad. En fin, que la música también era utilizada por el régimen para sus propios lemas, ¿no? Y sin embargo los Beatles no, los Beatles eran simplemente música fresca, música para bailar, música en la que se podía encontrar la España del futuro, la España, los jóvenes que querían ser, no los que les obligaban a ser el régimen en aquel momento. Y los Beatles fueron muy importantes, fíjate, es muy curioso, se vendieron muchos más discos que tocadiscos había en España, porque se reunían entre ellos y los comentaban, eran como los libros prohibidos, que también los hubo, y uno de ellos lo menciono, el de Miguel Hernández, ¿no? Era lo que los jóvenes necesitaban para salir, abrir el balcón. En algún momento hice algún personaje. En aquella época, el sur de Andalucía, la zona de Málaga, Marbella, era como un oasis, ¿no? En una época muy gris, ¿no? Sí, Marbella, sobre todo Marbella lo era, porque Marbella, Franco permitió ciertas burbujas hedonistas en España. Le convenía para sus cuestiones y sus relaciones con el extranjero que permitir un oasis, ¿no? Claro, eso le convenía. Claro, y además así se relacionaba también la alta sociedad del régimen, se relacionaba con la gente de fuera y no se les apartaba, es decir, no creaba desafección por parte de los que ya eran suyos, ¿no? Entonces había burbujas hedonistas, y la de Marbella fue muy especial, porque Marbella no empezó siendo lo que es ahora. Marbella empezó siendo un refugio que creó el príncipe Alfonso de Hohenlohe, con el nombre tan difícil que tiene, lo creó comprando una pequeña finca, creó el Marbella Club Hotel, y ahí invitó a muchos famosos amigos suyos a que se compraran casas alrededor para crear una especie de refugio, un lugar donde no hacía falta ostentación, no hacía falta presumir de nada, porque todos eran igual de ricos, igual de famosos, igual de importantes. Entonces iban allí simplemente a descansar. Se apuntaban, por supuesto, las grandes personalidades del régimen, condesas, condes, toda la aristocracia, ministros, pero no vivían allí todavía. Y entonces los extranjeros sí, Audrey Hepburn era una de las que vivía, Deborah Kerr, Omar Sharif, más tarde llegó Sean Connery. Era una burbuja hedonista en la que, por cierto, además se permitió, fue uno de los 3 lugares de España en el que se permitió el bikini. El bikini, hubo un bando de 1960 del régimen que se prohibía el bikini en toda España. De hecho, se prohibía comer, aunque fuera en la arena de la playa, si no estabas completamente vestido. Tenías que estar completamente vestido para poder comer. Y sin embargo hubo un cura en Marbella que convenció al régimen franquista. Un cura, Rodrigo Bocanegra, que después fue ascendiendo en la Iglesia Católica, pero en aquel momento le convenció de que había que permitir el bikini. No podías pretender que las grandes estrellas de Hollywood, como Audrey Hepburn o Deborah Kerr, estuvieran bañándose con aquellos bañadores de cuello vuelto que se usaban en aquel momento, ¿no? Y entonces Franco le dio venia a 3 ciudades españolas: Santander, Benidorm y Marbella. Marbella era una de las burbujas hedonistas en las que el bikini estaba permitido. De Marbella tenemos la imagen yo, por ejemplo, a lo mejor de Jesús Gil, un poquito antes, pero de Jesús Gil para acá, y es que Marbella es así porque venía ya impuesta por la historia. Claro, Marbella empezó siendo lo que era, después ya se fue alimentando de otro tipo de personajes. Pero el germen creció ahí. El germen nació ahí, efectivamente, nació ahí, y aquella Marbella era una ciudad vibrante, era una aldeíta, pero terminó siendo un refugio muy importante para todos los que aspiraban a esa libertad. Bueno, para ir finalizando, ¿por qué el título? ¿Por qué el día que mi madre conoció a Audrey? El título es un spoiler, ya directamente, porque en el título ya se condensa lo que va a ocurrir, ¿no? El día que mi madre conoció a Audrey, eso fue un día muy importante, porque no solamente se habla de amor entre parejas, entre un hombre y una mujer, entre hombre y hombre, mujer y mujer, y como dice un personaje, y ángel y ángel, ¿qué más da? El caso es amar, ¿no? Se habla también de la amistad, de lo importante que es la amistad. Yo he introducido a Audrey Hepburn como un personaje de ficción, aunque fue un personaje real, estudiándola mucho, estudiando mucho a Audrey
y creyendo que ella iba a estar satisfecha con el papel que le he atribuido en esta novela, aunque sea ficción. Pero ella es una parte muy importante de la novela. Tiene mucho para escribir Audrey. Sí, muchísimo. Te daría para muchos más libros también. Por supuesto. Pues Yolanda, qué ratito más bueno hemos echado. Y que lo digas, estoy encantada. Qué ratito más bueno. Bueno, más que recomendable, porque de todo esto que hemos hablado, pues lo van a poder tener en este maravilloso libro, en esta maravillosa obra. Y Yolanda, de verdad que te lo agradezco muchísimo, sobre todo por escribir de algo que tú... Tienes sangre andaluza, tienes sangre malagueña, y que creo que también merece mucho la pena escribir para conocer, es lo interesante y lo importante. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Gracias a ti y te esperamos en sucesivos. Cuando te vengas por Sevilla, de cualquier excusa buscamos para que te vengas y hablamos. Eso está hecho, encantada. Gracias. Bueno, nos vamos a marchar rápidamente a publicidad, vamos a estar 4 minutitos y a la vuelta pues volvemos con más cosas por aquí, por Sevilla TV, no se vayan. Bueno, vamos a continuar en Sevilla TV, pero antes les tenemos que dar una recomendación, y es que si ya forman parte de PTV Telecom y traen a un amigo a nuestra compañía, podrán disfrutar de un descuento de 60 € en su tarifa anual, y además también podrán conseguir todos estos regalos que tenemos en el QR que aparece en pantalla y también entrando en la página web www.planamistad.com. Llamen al 1650, se informan y se vienen con nosotros. Y vamos a seguir hablando de ahorrar, porque ya saben que son muchos los sevillanos que han optado para ahorrar en la factura de la luz, pues en instalar placas solares. Y es que es una de las medidas que está resultando más eficaces, sobre todo para combatir el precio de la luz, que como ya saben, pues obviamente está por las nubes. Vamos a hablar con Elena Muñoz de Hogar Solar, que me acompaña en el día de hoy. Amiga, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y es una de las soluciones, ¿no?, que están encontrando todos, bueno, los sevillanos en general, pero todo el mundo, ¿no?, para ahorrar en el precio de la factura de la luz, porque es una de las soluciones. Hombre, instalar paneles solares a día de hoy es la solución para el ahorro, para la seguridad y bueno, por la independencia que también te da, ¿no?, el autoconsumir, el consumir tu propia energía, la que generan tus paneles. Y es cierto que, bueno, ahora mismo evidentemente para todas esas familias es la mejor opción. Además son rentables y hay determinadas subvenciones también que te ayudan a la instalación, ¿no? Hay mucha gente que me pregunta, ¿son rentables? Claro que son rentables. Tú tienes, ahora mismo no sé cuándo estarás pagando de luz, pero una familia que esté pagando de luz 100, 150 euros, va a ver su factura reducida a 0 euros. O sea que la rentabilidad existe, evidentemente. Y bueno, yo creo que eso, que es la mejor opción en ese sentido por la rentabilidad que te da, por la seguridad también que te da y la eficiencia, y bueno, es que son muchas ventajas. Bueno, yo dudo que haya gente que nos conozca, porque bueno, estamos hablando con una de las empresas líderes del sector, pero para aquellos que no conozcan, ¿qué es Hogar Solar? Pues Hogar Solar es una empresa que estamos especializados en la instalación de paneles solares en residenciales, sobre todo, llevamos más de 10 años. Y bueno, lo que hacemos es ayudar al cliente a que se beneficie de esa fuente de energía sostenible, limitada, económica, que es el sol, y que lo tenemos ahí a nuestra disposición. Además, son varios años los que lleváis al frente, apostando por la calidad sobre todo, ¿no?, porque es una de las cosas que os diferencia con respecto a otras empresas, y es el apostar por materiales de calidad. Efectivamente, nosotros solamente ofrecemos un tipo de panel que es SunPower, que eso es el mejor panel a día de hoy que hay en el mercado, que además le da al cliente hasta 40 años de garantía. Somos distribuidores oficiales y además estos paneles vienen ya con los microinversores, en phase ya integrados, ¿vale? Eso lo viene de fabricación, eso te da una seguridad, te da una eficacia y bueno, es la mejor opción que tienen los clientes. ¿Puede haber otras opciones? Por supuesto que lo hay, pero en Hogar Solar siempre apostamos por lo mejor, porque sabemos que eso va a beneficiar a nuestro cliente, no le va a dar ningún tipo de problema. Claro, porque estamos hablando que los paneles y las placas solares están en el exterior y eso tienen que ser materiales que sean resistentes y que aguanten, ¿no? Y que tengan su proceso, sus estudios y que te den esa garantía de que tú vas a estar 40 años con esos paneles y no le va a pasar absolutamente nada. Una empresa que te da esa garantía es porque sabe que la puede dar. Oye, ¿y eso de que las facturas llegan a 0 euros, que es lo que nos interesa, lo del bolsillo, eso cómo es? Eso es una realidad, ¿vale? Pero es que además nosotros, por ejemplo, en Hogar Solar ahora
te damos eso por contrato, es decir, vamos a dejar tu factura a cero y lo garantizamos por contrato. Como nosotros hacemos un estudio siempre gratuito y exhaustivo del consumo de cada cliente, y en base a eso pues diseñamos la instalación y te aseguramos que tu factura te va a llegar a cero. A mí me ha llegado a cero, yo tengo mi factura a cero, ¿vale? Y es una realidad que están viviendo muchos con el tema también de baterías virtuales que ofrecen. Y la verdad que cuando llega esa factura... Hay un alivio importante. Hay un alivio importante, evidentemente, y además nosotros ofrecemos también financiaciones a largo plazo y con cómodos plazos, que a lo mejor tú estás pagando de luz 100 euros o 150 y a lo mejor estás pagando en un plazo 70 euros durante más años, los años que ya quiera el cliente. Tenemos hasta 20 años y tú mismo te vas a gestionar. Y una vez que las placas sean tuyas, tú vas a generar tu energía y además estás con la aplicación. Estamos todos enganchados a la aplicación, yo la primera, ¿eh? A ver cuándo está mejor, estoy produciendo más, cuándo pongo la lavadora, cuándo pongo... Que sí, que eso se hace, ¿no? Pero al final yo digo que es hasta divertido. Empiezas a hacer tu propia planificación del ahorro de energía. Claro. Ser dueño de tu energía y poder consumir cuando tú quieras. Antes yo poner los 2 aires de casa costaba, y ahora los pongo, sé perfectamente con la tranquilidad, porque además estoy generando, sé que lo que estoy generando, todos esos excedentes me están sirviendo para por la noche, y te digo que yo no me estoy reteniendo en nada y estoy llegando a la factura. Y sobre todo en la tierra en la que estamos, que disfrutamos del sol, pues fíjate. Es muy diferente. Además aquí en Andalucía, que nosotros estamos sobre todo aquí en Andalucía, es cierto que tenemos un regalo, que es el sol. Una de las cosas importantes es ese estudio personalizado, ¿verdad? Sí. Porque no es lo mismo instalar determinadas placas, un número de placas que otras, porque siempre tiene que haber algo para que ni te quedes corto, pero tampoco que te vayas largo, ¿no? Claro, aquí lo importante son esos estudios, muchas empresas lo hacen, evidentemente, nosotros lo hacemos de manera gratuita, siempre en base a esas facturas que nos mandan, ¿vale? Se hace el estudio con ese consumo anual que se está teniendo, lo diseñamos, lo ajustamos y luego un asesor pues le va informando, tenemos que ver la orientación, es que hay muchos condicionantes a la hora de poner, que no es, venga, te voy a poner una placa, te lo vendo, no, nosotros estudiamos muy bien la orientación, lo estudiamos todo el consumo para que el cliente se beneficie y, bueno, pues el ahorro sea una realidad. ¿Se pueden poner también en comunidades? Se puede poner en comunidades. Cada vez está la gente más interesada, eso es lo que conocemos como el autoconsumo colectivo. Y ya son muchos propietarios de pisos, ¿no?, que están viendo reducida la factura de la luz. También hablamos mucho y escuchamos mucho sobre todo del tema de subvenciones, de ayuda. No sé, ¿nos puedes explicar un poco? Es importante, ¿no? Es importante. Claro. Cuando vas a hacer un desembolso es importante decir, oye, que encima mirarlo absolutamente todo. Mirarlo todo, ¿no? Nosotros desde Hogar Solar lo tramitamos todo tipo de subvenciones. La más conocida es la New Generation, que te da 600 euros por kilovatio instalado, hasta máximo de 6.000 euros, que, oye, es un piquito, ¿no?, como decimos por aquí. Pero tampoco nos podemos olvidar de que también tenemos la deducción del IRPF, y que depende de la localidad tienes reducción en el IBI, eso es también muy importante, ¿vale? Esa la desconocía yo, esa sí la desconocía. Y te ahorras también bastante, durante años, ya depende de la localidad, Sevilla Capital o Mairena, Borbujo, dependiendo, solo te lo tienes que informar al ayuntamiento, te informamos desde Hogar Solar, te lo vamos a decir, pero que todo eso suma, al final dice, es rentable, a la vista está que es rentable y que lo vas a amortizar en corto plazo. No, por eso es la importancia de lo que estamos hablando, del estudio, porque todas esas cosas pues, también son buenas saberlas y sobre todo teniendo en cuenta pues algo, pues yo con lo del IBI lo desconocía, eso sí es verdad que lo desconocía. Pues sí, todo eso desde el primer momento se le va a informar al cliente para que, bueno, tenga todo encima de la mesa y tome su decisión de manera segura y además también con el respaldo de que tu empresa, en este caso nosotros, te vamos a tramitar, te vamos a ayudar y todo ese papeleo, documentación que muchas veces nos vuelve loco, pues lo vamos a hacer. Pues fíjate, hablando de eso, que me surge la duda, ¿cómo se inicia todo? ¿Cómo va? Yo pido un presupuesto y ¿cómo van los trámites? Bueno, para pedir un presupuesto, lo primero que tienes que hacernos, o cuando te pongas en contacto con nosotros, es darnos la factura de la luz, porque para hacerte ese estudio necesitamos saber y conocer tus hábitos de consumo. También es importante que nos digas, porque hay gente que dice, bueno, yo quiero poner ahora esta instalación, pero es que quiero poner un coche eléctrico, o es que voy a poner una piscina, o sea, todas esas cosas es importante que se nos diga para dimensionar esa instalación, para diseñarla, ¿no? Y bueno, pues una vez que tenemos ese presupuesto y ese estudio gratuito, vamos a casa del cliente, vamos a tu casa, te lo explicamos todo, vemos también cómo es tu tejado, que aunque ya lo estamos viendo porque todos estos estudios están con tu mapa y donde va tu placa o tus paneles puestos,
Y bueno, y ahí se informa de todo. Una vez que se diga que sí, el plazo en 15 o 20 días tienes tus paneles ya instalados en tu casa y ya puedes beneficiarte del autoconsumo. Y ya luego viene todo el trámite de documentación, que eso no te tienes que preocupar de nada. Hay una cosa importante, lo hablaba antes con Elena, fuera de cámara, y es el tema del mantenimiento de la suciedad que pueda coger la placa. Hombre, si estás en un sitio con accesibilidad hacia la placa, pues si le quieres dar una agüita, como se suele decir, pero se le puede dar, pero es que no hace falta. Es que no hace falta. Es que yo creía que sí hacía falta y resulta que no. También te digo, yo no conozco otros paneles, yo conozco los paneles SunPower, que son con los que nosotros trabajamos, y no le hace falta más que nada ningún mantenimiento. Ningún mantenimiento. Con el agua, el polvillo ese que vemos, eso no le afecta a ese tipo de paneles, ¿vale? Que no, es que no, la suciedad es esa. Aquí además en Andalucía no tenemos tampoco el tema de nieve, que también pregunta, que no pasa nada. Y cuando llueve, pues el mismo agua de la lluvia limpia los paneles. Es más, recomendamos, Manolo, que no se suban. No se toque. Primeramente, que no se suban a un tejado, que hay gente que, bueno, a lo mejor es accesible, pero hay otros casos que no. Que no se suban, que no se pongan en peligro, que con el agua de la lluvia se limpian y no van a tener ningún problema. De todas maneras, en la aplicación, siempre, como son microinversores, vas a ver si los paneles te están produciendo. Y si hay uno que te produce un poquito menos, oye, pues a lo mejor está sucio, le pasa algo, llama y se soluciona. Sí, pero que uno de los mitos que había es que, bueno, que necesitan mantenimiento, que esto, que lo otro. No hace falta. No hace Con el falta. agua es suficiente. Y ya te digo que si hay algo que... Pero claro, también es lo que venimos hablando. Es la calidad de la placa, del panel, que eso es otra... Eso por eso te digo que yo hablo de lo que... Claro, es que hay que ver la letra pequeña. En hablo ese de lo que por tenemos, eso, claro. Por eso vosotros, en ese sentido, la calidad es máxima y no tiene que mantenerlo de ningún tipo, ¿no? Un mantenimiento de ningún tipo. Mantenimiento ninguno, y además que por eso estamos tan seguros y por eso apostamos por SunPower, porque no le va a dar problema ni a los clientes ni a nosotros. Tienen una garantía y además que, bueno, en caso de que algo falle, tienen su garantía y no hay ningún problema. Sí, por esta razón es por lo que, bueno, pues habéis crecido tantísimo en estos últimos años, habéis colocado como líder del sector y sobre todo, pues también estáis haciendo que muchos ahorren en la factura de la luz, que al final es lo que nos importa, porque hablamos con gente, hablamos con el amigo de OCU, con José Carlos Coutinho, y nos habla de que la energía está pues siendo revolucionaria en ese sentido y está consiguiendo que se ahorre muchísimo. Y además del ahorro, siempre nos olvidamos, pero que ayudamos al planeta, ¿vale? El tema este que hay gente, sí, el ahorro, pero es que además estamos ayudando al planeta y se prevé que, bueno, en unos años deberíamos, ¿no?, todos tener o vivir de nuestra propia energía que generemos. Totalmente, ojalá claro que sí. tengamos todos placa de aquí a 10 años. Claro que sí. Elena Muñoz, de Hogar Solar, muchísimas gracias, amiga, por estar aquí. Un placer. De nada, muchas gracias a ti. Bueno, y continuamos, seguimos. Ya saben que esta noche pues el Sevilla tiene una cita con la historia. Puede convertirse, bueno, ya lo es, en el equipo que más Europa League ha conseguido, pero puede añadir una Europa League más a su vitrina, la 7ª, y nosotros le hemos pedido la opinión a muchos compañeros que se han desplazado a Budapest para saber cuáles son las sensaciones, si hay un favorito o no hay un favorito en un partido que está muy igualado, que tiene los pros de que el Sevilla pues a favor suyo juega la historia y el resurgir que ha vivido gracias a Mendilibar, pero tiene enfrente a la Roma de Mourinho. Así que con todos los compañeros de la prensa hemos hablado para que nos den su valoración, sus sensaciones de cara al partido de esta noche. Pues las sensaciones son muy buenas, Manolo. Evidentemente, a esta hora de la mañana todo el mundo está muy nervioso y el día se hace muy largo esperando que llegue la final, pero las sensaciones son buenas. En líneas generales, uno debe pensar que el Sevilla va a tener la pelota esta noche, que el Sevilla es ligeramente favorito ante la Roma y que tiene más pedigrí europeo en las últimas temporadas, especialmente en esta competición. Así que yo te diría que en general, y las mías también, las sensaciones son muy buenas. Las sensaciones en el sevillismo son de euforia. Lógico entre los aficionados en una previa que están viviendo intensamente los muchos sevillistas que llegaron ayer y los muchos que están llegando a lo largo de la mañana de hoy. En cuanto al equipo, pues ya creo que empezó a ganar el partido Mendilibar en la sala de prensa, que estuvo respondón a Mourinho, pero en el estilo Mendilibar, es decir, con naturalidad, con espontaneidad y no con esas actuaciones que tanto le gustan al portugués. Además dijo que tiene el equipo claro y es lo mejor que le puede pasar a un entrenador y a una plantilla y a un vestuario, que haya ideas claras y que se sepa cómo tienen que jugarle a la Roma para que la Copa llegue a Sevilla. Hablar de favorito en las finales no es sencillo, pero la verdad que Sevilla ha llegado a esta final en un estado de forma impresionante. La Roma es un rival duro,
Esperamos una final muy complicada, incluso después de la llegada a la prórroga. Pero sí creo que el Sevilla tiene ese puntito de ganas, de ansia, de saber que ha sido un año durísimo, que puede hacer que termine ganando el partido. Así que esperemos que todo se le dé bien, que el equipo de la cara, que Mendilibar acierte y que finalmente se pueda llevar la copa para Sevilla, porque repito que este un año así es lo mejor que le puede pasar y la gente la está esperando mucho. Hombre, las sensaciones creo que son muy positivas por cómo llega el Sevilla a este tramo de la temporada. Creo que llega con la moral por las nubes, bueno, jugando a un juego que le gusta a la afición, que le gusta al propio Mendilibar, yendo por el rival y estando acertados, ¿no? Todos los futbolistas han elevado el nivel. O sea, eso sí, yo creo que es una final igualada por el rival que tiene enfrente, por el entrenador que sabe jugarla. Y las sensaciones son que el Sevilla está ante una nueva oportunidad de conquistar el título. Complicado, sí, pero entiendo que el Sevilla de hace 2 meses no tiene nada que ver con el Sevilla que vamos a ver. Bueno, pues yo creo que el Sevilla llega en un gran momento a esta final, posiblemente el mejor de la temporada, y coincide puede que con una Roma que le ha costado también llegar al tramo final de la temporada, ¿no? El partido va a estar igualado porque son dos equipos, creo, en calidad parejo, que tienen buenos jugadores y prevé un resultado cerrado, ¿no? Por cómo es Mourinho, porque el Sevilla tampoco ha llegado a arrollar durante esta fase de José Luis Mendilibar, aunque ha estado en un buen momento, y bueno, al final es una nueva final, el Sevilla sabe jugarlas, Mourinho también. Yo creo que el resultado va a estar apretado, el partido igualmente, pero bueno, confiemos y seamos optimistas en que el Sevilla pueda sacar la séptima delante. Las sensaciones son de euforia entre el sevillismo y de ilusión entre el periodismo que se desplazaba a Pep, porque evidentemente el Sevilla está haciendo una buena recta final de temporada, ha llegado fuerte, ha llegado con argumentos futbolísticos para poder derrotar a la Roma. Creo que el equipo está bien, tiene la baja de Acuña, que es importante, pero el 11 que sacará Mendilibar es bastante potable. Entonces espero que haya un buen partido al medio del Sevilla y se lleve el título para allá. Y continuamos aquí en Sevilla TV y qué buena cosa es, Anabel, que nuestros invitados repitan y quieran venir a nuestro programa y sobre todo que nos atiendan, como siempre nos atienden cada vez que lo llamamos, como en el caso de Joana Romero. Muy buenas tardes, amiga. Buenas tardes. Un añito hacía ya. Un añito hacía ya desde la última vez. Sí, mucho sí. tiempo, ¿eh? Tú te tienes que venir más por aquí, más a tiempo. menudo. Además estamos cerquita, ¿no? Yo Málaga por mí, aquí nada más que 2 horitas, ¿no? Yo por mí vendría aquí cada 2 por 3, o sea, yo encantadísima. Además que siempre que venimos los medios de aquí de Sevilla soy fantástico, así que muy bien todo. Y viene Manolo a presentarnos un nuevo trabajo que nosotros, que es La Cucharita. ¿De qué nos habla este nuevo tema? La Cucharita, bueno, más allá de hacer la cucharita, que yo espero que todo el mundo en casa sepa lo que es. Es la primera vez, ¿eh? Es la primera vez que me pasa, a Anabel también, que hemos visto un título así y dice, bueno, vamos a ver de qué se trata, y coincidimos, y no creo que sea esto, pues sí, es eso. Se trata de eso, de la cucharita. Es eso, es verdad, es eso. Lo que pasa que, bueno, luego, como a mí siempre me gusta hacer, me gusta que todos los temas luego tengan un trasfondo, que hay que ir captando el mensaje según se va oyendo y sobre todo atención a la letra. Me gusta primero captar con un sonidito movidito y luego también aparte pues hablar de algo importante que es como sobre todo las relaciones como las vemos hoy en día, hablando de relaciones sanas, lo que no es sano, la dependencia emocional, o sea, se habla un poquito de todo en La Cucharita, pero el mensaje más importante sobre todo es el de elegir bien a la persona con la que queremos estar, y no arrepentirse de las relaciones que tenemos, que hay mucha gente que se arrepiente de amar bien, porque si no me corresponde ya me arrepiento de porque yo vamos haber... con un parapeto, ¿no? Claro, es como relaciones, ¿no? Si la relación no dura X tiempo es que no es válida o es que tal. Cuando toda relación es válida siempre que dure el tiempo que tiene que durar. ¿Qué tiempo tiene que durar? El tiempo que sea sana y que te aporte cosas positivas. Además tiene ese toque también entre fan y disco, ¿no? Sí, un toque sí, así sí. muy ochentero, como decía Manolo antes. Sí, yo soy muy fan del pop de los 80 y 90, entonces me gusta también incluir este tipo de sonido. Obviamente yo me considero una artista pop, pero siempre me gusta que en cada canción pues haya sonidos así de diferentes... Oye, lo que no me... No, yo no me creo que haya gente que no sepa lo que es la cucharita. Hay mucha gente que no serio, sabe de verdad, lo que es la cucharita. Yo es que lo tengo... No, bueno, a ver, lo tengo también sumido, ¿no? Es que lo tengo... Ha sonado muy malamente. Ha sonado fatal. Ha sonado regular. Oye, pero no me que sí que refiero es verdad. a las cucharitas cariñosas, ¿sabes? Claro, sí.
Pues lo que pase después yo no me meto. Sí, claro, no consigo otra que no sea cariñosa, tampoco te lo digo, ¿verdad? Bueno, al final nos vamos a un terreno farragoso, un terreno complicado, no. Pero sí que es verdad que es un gesto también del que se habla poco y es muy común. Yo creo que, bueno, el común dentro de una relación de pareja por las noches, ¿no? Sí, yo creo que casi todas. No tiene que ver nada con que, bueno, sí, a lo mejor terminas bien, a lo mejor terminas mal. Es pero que, bueno, fíjate, yo creo que una buena técnica de medida de si la relación va bien o no es como cuánto tiempo hace que no hacéis la cucharita en la cama, que cada uno se gira o uno se pone a ver Netflix y otro en móvil. Eso también yo creo que es una medida importante de ver hasta qué punto la relación está bien protegida. Y es que las nuevas tecnologías, Manolo, se han incorporado ya. Yo lo que pasa es que yo lo reconozco, yo soy un poco arisco en eso. Yo es que no aguanto mucho. Él es como yo los es que también gatos. me muevo mucho en la cama. Entonces, bueno, pues, pero a ver, las cucharitas inquieto. no pueden durar toda la noche porque son muy incómodas, pero por lo menos los 5 o 10 primeros minutos, luego cada uno a su ladito de la cama. Además, has tenido hasta 75.000 reproducciones en Spotify Bueno, en la primera semana de lanzamiento, o sea, es una locura. A mí eso, de hecho, a mí nunca me ha pasado porque yo llevo un añito nada más llevo un añito nada más sacando música y hasta ahora no me había pasado con ningún tema y este tema pues directamente desde el segundo día empezó en las listas editoriales de Spotify, se ha mantenido ahí 2 meses, que era todos los días entrando tantas reproducciones y me han pasado cosas por primera vez que yo nunca esperaba que me iban a pasar, como ir por ejemplo a un sitio a tomar algo por Málaga y de pronto está sonando mi canción o que la gente me diga, oye, que en el trabajo estaba sonando tu canción. Eso a mí pues todavía no me había pasado y ha sido la primera vez, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que en el mundo de la música también hay un proceso en el que tú picas piedra y de buenas a primeras te llega ya esa canción con la que empiezas a bueno, pues... Sí, además que con este tema no me lo esperaba para nada y fíjate que de hecho yo empecé en cuanto a producción y demás, empezamos por todo lo alto, con Bruno Valverde, tal, con gente así súper top, pero es un claro ejemplo de que en la música no hay nada exacto ni nada que se pueda prever y yo ya te digo que para mí fue una sorpresa y a lo mejor otros temas que hemos trabajado mucho más y hemos puesto mucho más detalle pues no han funcionado tan bien como este, ¿no? Entonces, contenta. Es que incluso se ha mantenido, Manolo, en los primeros 20 puestos de las 2 listas más importantes de Spotify. Sí. ¿Tú cómo te sientes? Yo no me lo creía, o sea, yo digo, ¿cómo va esto? Parece que se han equivocado, además que todos los artistas que aparecían en esas listas eran artistas de mucho renombre, entonces era como todo Aitana, Sebastián Yatra, Antonio Orozco, tal, y de pronto Joana Romero, que no la conoce ni el Tato, ahí en medio, ¿no? Entonces como que me hizo mucha ilusión y era como que no me lo creía y se ha mantenido 2 meses completo, entonces ha sido la verdad que una alegría muy grande. Yo es que creo que reúne mucha cualidad porque tiene mensaje, tiene ritmo, tiene muchas cosas y eso hace que bueno, pues tenga ese cuerpo que necesita todo tema para gustar. Sí, ojalá con los demás fueran igual, así. Claro, pero si tuviésemos... Claro, es que lo que tú dices. No hay una fórmula. ¿Cómo haces tú para que esa fórmula... Porque si no, se aplicarían a todos los temas. Es que esto sería así de sencillo, como churro, ¿no? Saldrían entonces los temas. Además, yo lo hablaba hace tiempo con algunas personas en esos meses. Digo, mira, voy a disfrutar del momento ahora porque yo no sé esto cuándo va a volver a pasar, pero ya está, voy a disfrutar de estos meses mientras está ahí y bueno, y a seguir trabajando, ¿no? A ver qué sigue pasando. Además, eres compositora también, ¿te gusta componer tus propias canciones? Sí, yo todos los temas que saco son míos, tanto la melodía como la letra, y más que nada porque al final yo estuve muchos años en grupos de versiones, girando por Andalucía y tal, pero claro, yo llevo muchos conciertos a mi espalda, pero eran todos con canciones de otras personas, ¿no? Eran canciones conocidas y demás, y me encantaba, pero llega un momento que, claro, yo al componer, y yo ya tenía mis canciones de hace muchos años, ya tenía ganas de mostrar eso. Que no lo hice antes por simples inseguridades de una, ¿no? De que ya no solo me van a juzgar por cómo canto, cómo actúo, cómo interpreto, sino también aparte la parte compositora me daba un poco de miedillo. Pero bueno, ya está, yo creo que cada cosa tiene su momento y fue hace un año cuando decidí empezar y bueno. Lo que tiene delito que tú, psicóloga,
digas que Pues para que veáis, en casa de Herrero, para que veáis Madre que... mía. No, Porque, no. bueno, hay que decirlo, es psicóloga. Soy psicóloga, pero claro, lo que mucha gente se cree es que los psicólogos somos entes aquí, somos unos entes perfectos que lo no saben tenemos todo. problemas, no, por supuesto, nosotros... Sí, pero eso en concreto, el tratar los miedos, es algo que tú, más o menos, ¿no? Sí, a ver, podemos tener las herramientas, pero Sí, es pero verdad claro. que gran parte del trabajo que se hace en psicología es un trabajo con una persona externa. Nosotros desde dentro no vemos todo y es mucho más importante. Cualquier psicóloga o psicólogo necesita ir a terapia también para tratar su miedo, porque estamos preparados para ayudar a las personas, pero no para solucionar del todo nuestros problemas. Podemos tener una guía, identificarlo, pero no hasta tal punto desde una visión externa, ¿no? Porque es la parte más objetiva. Nosotros al final con nosotros mismos somos demasiado subjetivos y no nos podemos ayudar al 100%. Ya. Oye, Joana, el videoclip, ¿de dónde sale la idea de montarlo? Porque es que me parece genial. Además lo estamos viendo ahí ahora mismo justo en pantalla. Mira, y vamos, Como es me digas que es... también lo has decidido tú todo. Pues fue así, Bueno, fue así. El videoclip el al final fue... yo lo sabía. A ver, yo es que soy una persona que... ¿Tú qué dejas para los demás? Yo estoy todo el día hilando cosas y es verdad que el videoclip fue una locura en el sentido, porque claro, a mí se me ocurrió, estuve pensando en la idea. Yo quería esa idea, pero claro, obviamente a la hora de llevarlo a la realidad, si no disponía de unos medios ahí súper a tope, Claro. podía quedar la cosa muy cutre. Entonces, a ver, hicimos un batiburrillo de muchas cosas. Yo estuve hablando con diferentes personas, tal. Al final lo grabamos en Sevilla, de hecho, lo hicimos en Sevilla con Nano, pero igualmente cogimos, pues, por ejemplo, estuvo el equipo de Nano no tenía todo el equipo suficiente, pues yo me traje también a un compañero de Canal Sur, me trajo las luces, o sea, hicimos un batiburrillo de mucha gente que participamos en el videoclip, el actor de Málaga, bailarines de Sevilla, o sea, fue un equipo de muchísimas personas trabajando y luego al final, menos mal que el resultado al final quedó medianamente decente, porque claro, era una idea muy arriesgada y que era muy fácil que si no teníamos los medios necesarios quedara en un quiero y no puedo. Entonces al final quedó guay. Tu papel es genial, pero el del actor... El actor es el mejor. Madre mía, qué bien lo hace. De hecho, era grabando la escena y había veces que tenían que cortar porque yo me sorprendía de las cosas que él hacía. Yo no me lo esperaba que actuara de esa forma tan realista, que si se tenía que tirar de la silla, se tiraba y se partía ahí por todos lados. Digo, Dios mío, o el agua, en fin. Hace un papel, yo me he quedado de verdad. La verdad que lo pasamos súper bien. Fueron muchísimas horas de rodaje. A Nano lo dejaste grabar, ¿no? Sí, ¿no? Sí. No te pusiste tú, ¿no? Total. No, y además... No, pero yo te entiendo, porque cuando hay algo tan personal, tan tuyo, cuando quieres que todo salga bien, yo creo que inconscientemente te metes en... Sí, de totalmente. todo, claro. Y también no puede ser de otra manera tampoco. Y es que es súper importante, sobre todo, también trabajar con gente que te entienda y sobre todo que tenga la motivación, ¿no? De hacerlo, porque igualmente, por ejemplo, Nano y su equipo se metieron súper bien en el mood y aparte aportaron muchas más cosas que obviamente yo me quedo corta, porque yo puedo tener una idea, pero desarrollarla a ese nivel tampoco llego a tanto, ¿no? Entonces la verdad que fue muy guay. Y sí, es verdad que yo en el tema de lo que es la producción, videoclip, no escatimo en nada, en el sentido de porque yo luego soy muy crítica conmigo misma y yo prefiero invertir lo que sea, dedicarle todo el tiempo que sea, que yo luego ese videoclip me lo voy a tener que tragar toda la vida y yo sé que si no queda como a mí me gusta, voy a estar todo el día, esto lo tenía que haber hecho así, eso tal. Entonces, bueno, por ahí viene. Además, Joana, has estado desde los 15 años, creo, su vida encima de un escenario. ¿Cómo has ido evolucionando durante todo este tiempo? ¿Cómo ha sido la evolución de Joana Romero? Pues fíjate, el proceso fue curioso porque yo, claro, yo siempre he sido muy hecha para adelante desde pequeña y demás, pero es verdad que yo, por ejemplo, a los 15 años ya hacía cosas en escenario y tal, pero fue cumplir los 18, me metí en la carrera de psicología y ahí en la carrera, no sé, como que me despegué muchísimo de la música y me metí en el mood de universitaria, de la vida universitaria, que también está muy bien. Es maravillosa, ya te lo digo yo. Y yo me acuerdo que me alejé mucho de la música en ese tiempo, pero conforme llegué al tercer año de carrera, digo, no, esto no, o sea, a mí me falta a mí algo, o sea, mi psicología me gusta, tal, pero al final, y ahí fue cuando pues nos reuníamos amiguitos en pisos y tal,
en los botellones. Y ya me Lo empecé a lógico, lo que arrancar. sea, Eso es lo normal. Es lo normal, sí, sí, esa vamos, es lo época normal. universitaria. Total. Época universitaria, más- que es maravillosa, que es maravillosa. Y más en Granada, ¿eh? O sea, que encima fue en Granada. Ah, en Granada encima. En Granada hice yo la Máster de esto. carrera. Entonces ya tú conoces más de la cuenta. Claro, entonces eso es, yo hasta el tercer año había gente que ni siquiera sabía que yo cantaba y fíjate si lo tenía ahí como súper reprimido. Ya, claro. Pero ahí empecé a arrancarme y ya yo encima siempre que tenía que cantar algo a capela tal siempre tiraba de canciones mías, ¿no? Entonces a la gente darte un feedback ya una se viene un poquillo más arriba, ay pues mira pues y ya a raíz de ahí fue empezar a retomar y ya me metí en los grupos y ya empecé directamente a girar con los grupitos de versiones. Pues Joana, amiga, muchísimas gracias. Muchísimas A vosotros, gracias por como siempre. acompañarnos esta tarde y por darnos la posibilidad de cerrar el programa contigo y con tu música, que es maravillosa. Y, eso sí, ya sabes que te tienes que venir. Para acá. Y que no pase un año, que sea menos. No, ya tiene que ser menos. El verano es muy movido. El verano, bueno, te lo vamos a perdonar porque tienes sí, muchos sí. compromisos. En próximos temas, pero Manolo, en próximos temas vendrá pero dentro de acompañando. un poquito ya Viene- para septiembre, octubre ya te tienes. Vienen muchas cositas, tenemos muchas cositas preparadas y yo encantadita de traerlo aquí todo y veros otra vez. Y Muchas nosotros gracias. encantados también. Totalmente, gracias, amiga. Bueno, pues ¿qué te parece, Manolo, si despedimos viendo el videoclip? Yo creo ¿no? que sí, yo creo que sí. Es la mejor manera de despedir el programa de hoy con el videoclip de Joana Romero, La Cucharita. Nos vamos, que pasen una feliz tarde y mañana volvemos a